Alberto García y trabajo de cuidador aquí en Aspanais con personas con autismo. Pues llevo casi 3 años aquí. Estuve un verano en Aspanais, en Aspontes, y luego vine para aquí, para Ferrol. Soy Miriam, estoy en el centro de Aspontes desde hace 10 años, 11 años, bueno, vamos a hacer ahora. Hombre, pues sí, porque no creo que cualquier persona valga realmente por aquí, porque te tiene que gustar lo que haces. Es un trabajo realmente duro, hay que estar alerta todo el rato, tienes que cuidar personas como si fuera tu familia prácticamente y... Creo que es fundamental, vamos, que te importe un poco o mucho lo que te rodea y que velar por el bienestar de los chicos, que quieras lo mejor para ellos. También creo que deberemos de formarnos como profesionales para dar lo mejor que podamos, lo mejor de nosotros. Son chicos que cada uno tiene su diferencia, su personalidad, pero tienen sus características, tienen sus cosas que hace falta conocerlos muy bien, pasar mucho tiempo aquí, observar mucho. Bueno, pues mira, aquí tuvimos la mala suerte de tener muchísimos aislamientos por contacto por positivos y al final tuvimos un brote, nos entró el virus. Ese brote, gracias a la forma con la que estamos trabajando ahora, los turnos y eso, lo controlamos muy rápido y solo tuvimos 6 afectados. Fue una incertidumbre muy grande y trabajando con gente de riesgo había mucha presión trabajando. Si lo pillabas tú y lo traías, era como, no puedo hacerle eso, no sé, era como un cargo de conciencia muy grande, entonces tenías que tomar todas las precauciones, era mucha presión. Fue muy duro, porque desde el principio tuvimos que explicarle a los chicos la situación, que dividíamos el centro en zonas, que tenían que estar en sus habitaciones, el mínimo contacto con sus compañeros, y bueno, que la verdad que fueron unos héroes porque lo hicieron genial, tanto ellos, también tengo que decir, como todos mis compañeros, porque estuvimos unidos desde un principio, nos organizamos, trabajamos en equipo más que nunca, hacíamos todo lo posible para que los chicos estuviesen bien, incluso les realizábamos talleres en las habitaciones, los bajábamos a pasear para que tomasen el aire, todos a una y a cañón, vamos. Y ahora mismo pues parece que ya estamos viendo un poco la luz, que ya seguimos trabajando en grupos, burbuja, pero que ya podemos salir, los chicos se van a casa y nos sirvió para aprender muchísimo, ellos nos enseñaron muchísimo, nosotros como equipo nos unimos también, yo creo que más que nunca, y aquí estamos, a cañón, para lo que pase. Y bueno, se hizo un grupo de trabajo burbuja, trabajamos 12 horas para que los chicos estuvieran en contacto con menos gente cada día y tal, y se llevó muy bien, hubo contagios y muy bien, pero hubo de todo, hubo momentos buenos, momentos malos y lo llevamos bastante bien. Pues al principio pensábamos que los chicos lo iban a llevar peor, pero creo que lo llevamos nosotros peor que los chicos, porque los chicos se adaptaron muy bien, sí que se empezó a notar cuando pasó el tiempo. Los chicos van a casa normalmente con las familias y a la larga se empezaba a notar que los chicos echaban de menos ir a casa y tal, pero bien, hicimos de todo para entretenerlos y lo notaron, creo, que lo menos posible. Desde un primer momento se les explicó cómo se pudo la situación que era y eso sí, intentamos dentro de sus habitaciones hacer como la rutina de todos los días. Nos duchábamos, hacíamos taller, el descanso, dormían, los levantábamos después de la siesta, el que le gustaba colorear, coloreaba, el que le gustaban los coches, le subíamos el escalestre para que jugara, ¿sabes?, a los coches, lo que podíamos, películas. Un poquito de todo, ¿no? Porque tú vienes aquí a trabajar, tú tienes tus chicos tutorizados y prácticamente eres papá, eres mamá, eres su educador, eres profe, eres su amigo. Entonces,
Es un trabajo que es duro, pero es muy gratificante cuando tú les has enseñado pequeñas cositas. Eso merece la pena todo lo duro del trabajo por esas pequeñas cosas. Ayuda. Básicamente, les ayudamos a entender el mundo en el que vivimos. Sí que es verdad que después los conocemos mucho, después de su familia casi podría decir que somos los que mejor los conocemos, e intentamos, claro, sabemos pues, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, respetamos sus ritmos, entonces intentamos con todo eso que ellos nos enseñan y que sabemos de ellos, pues que tengan la mejor calidad de vida, vamos, que se puede tener. Ayuda, yo lo definiría una palabra, vamos. Sí, Muchísimo, es que no sé decir la palabra, pero como que la vida, a ver la vida de otra forma, ¿sabes? Justo con el coronavirus, pues dices tú, jolín, tío, que te dan, tú que te lo tomas como si no hubiera un mañana, Dios. Pues, bueno, pues mira, si ellos tiran, tiramos, ¿sabes? Es que hay que tirar. Pues aquí aprendes muchísimo. O sea, aprendes a cuidar a una persona, son tus amigos, es tu familia también. Hombre, supongo que se valore un poquito más, porque aparte de ya lo que es el autismo tiene poquita visibilidad, ahora con la pandemia mucha menos, que es lo que estamos perdiendo ahora, entonces que pase esto rápido, que vuelva a tener el autismo visibilidad y la figura del cuidador, que se valore, porque yo supongo que las familias nos valoran, porque les hacemos ese respiro cuando ellos no pueden más o cuando tal. Entonces, que el resto de la sociedad se entere de lo que es ser cuidador aquí y que se valore un poquito más. En una frase yo diría que para ser buenos cuidadores, que hay que cuidarnos también a los cuidadores. En el sentido pues, de darnos voz, económicamente también, pero bueno, pues eso, sentirnos valorados, ¿sabes?